Seguridad Pública se ha tomado la carrera presidencial y ha evidenciado también las diferentes posturas que mantienen los candidatos, entre ellos en torno a este tema. Queremos abordar justamente las propuestas de seguridad de la candidatura de Harold May Nichols. Para ello estamos junto al encargado en la materia de su comando, Ernesto Barros. Ernesto, un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y la oportunidad de conversar de esta importante materia. Sí, y vamos a ir en profundidad con las propuestas también del candidato May Nichols, pero antes que eso, ustedes hablan de las urgencias ciudadanas. Obviamente la seguridad es una de las grandes urgencias. Hay muchas, evidentemente, pero está ahí, en el top one, por no decir en el primero. Es así. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la situación de seguridad en Chile, primero que todo? Tenemos un diagnóstico bastante acabado a partir de, básicamente, dos temas muy centrales. Tenemos cifras de victimización, es decir, de comisión de delitos en Chile muy altas. El 38% de los hogares el último año fueron objetos de un delito. Sí. Eso estamos hablando de 2.500.000 hogares, para ponerle cifras. Eso es una cantidad enorme de delitos. ¿Para qué decir en el comercio? Con los informes que entrega la Cámara Nacional de Comercio. La experiencia de todos y cada uno de nosotros es que estamos expuestos a esa realidad tremenda de la delincuencia. Agregamos que de ese 38, el 8,5 son delitos violentos. Es decir, con intimidación, armas de fuego, ya cosas mayores. Esos son 500.000 hogares dentro de esos 2,5 millones. Por otro lado, la victimización personal, que no es otra cosa que cada una de las personas que pudo haber sido víctima de un delito, son aproximadamente el 28% del total de los chilenos. Estamos hablando de 5 millones de personas víctimas. Cifras enormes, y 1 millón de delitos violentos. No quiero abandonar más, pero esas son cifras ya que no nos podemos acostumbrar. O sea, eso ya es un botón rojo. Un botón rojo. Entonces, ¿cómo no puede ser urgencia? Y por eso, perdón, y por eso se justifica lo que es la percepción. Una persona que no ha sido víctima de un delito, pero ve que en algún minuto la posibilidad está, digamos. Me puede llegar en cualquier momento. Eso. Y además la victimización. Y delitos violentos. La primera parte son delitos generales, claro, pero los que yo quise expresar específicamente con 38% de hogares, el 8% sí sufrió delitos violentos. Hay dos problemas adicionales que usted bien menciona. Uno, el alto temor. Chile tiene temores a récord, 90%, 80, 85, dependiendo si son mujeres, depende del estrato social y también depende de la edad. Pero tenemos niveles de temores enormes. De caminar, los cambios de hábito, por ejemplo. Caminar por la calle, caminar por el barrio, ir a la escuela, salir de noche. Se transformó en una cosa, en una verdadera odisea para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy día enfrentamos una urgencia enorme en materia de delincuencia y necesitamos dos cosas, bien. Uno, cuantificarla. Voy a darle un dato que da el Banco Interamericano de Desarrollo y nos lo da la candidatura de Harold, si no lo compartimos. 8.000 millones de dólares anuales en costos. Eso cuesta, porque a veces no, esto cuesta. El 2,4% del PIB está comprometido en esto. Es mucho dinero, es mucho sufrimiento, pero a la vez diría es mucha incapacidad general de poder enfrentarlo definitivamente como un problema nacional y no como un problema necesariamente de una candidatura, de un gobierno. ¿En esta capacidad de qué o de quién? ¿Del Estado? El Estado diría que sí, obviamente, pero para ir desglosando. Yo voy a decir dos cosas, sí. El Estado hoy día, y particularmente los gobiernos, han mostrado preocupación, no podríamos decir otra cosa, pero la preocupación la muestran a través de los instrumentos que tienen. Recién hoy día tenemos un Ministerio de Seguridad. Carabineros y Policía de Investigaciones, quiero decir la parte activa y buena, tienen alta confianza en la ciudadanía, más o menos 70%. Eso no se ve en América Latina, eso es un activo. Pero por otro lado, los ciudadanos nos dicen no llegan, o llegan tarde, o no tienen mucho que hacer. Entonces tenemos por un lado un Estado que tiene algunas capacidades y sobre todo tiene confianza, pero no llega o llega insuficientemente a los lugares donde hoy día se vive. Me quiero detener, hay un segundo. Sí. No llegan, claro, porque como siempre se ha escuchado esa frase y es muy obvia, no puede haber, me quedo con carabinero, un carabinero en cada esquina. Y lo que inmediatamente la ciudadanía y con mucha razón dice, bueno, pero genere más carabineros. Pero esto no es tan fácil como yo lo estoy diciendo en este minuto. ¿Cómo se aumentaría y cuál es la propuesta del candidato May Nichols en términos de aumentar la dotación de policías, carabineros, policías de investigaciones u otras instituciones que se van generando? Lo tenemos considerado en nuestro programa, Nicolás. Básicamente
vamos a mantener y aumentar en lo posible las 1.300 dotaciones adicionales que se aprobaron en el presupuesto 2025. ¿Ya? Probablemente el 2026, que va a ser aprobado ahora, va a mantener o vamos a aumentar esas dotaciones. Hay un programa que se llama Llamamiento al Servicio. Los ex carabineros que están en condiciones de prestar servicio los necesitamos urgentemente. ¿Para qué? Tareas administrativas. Un carabinero es un funcionario público dotado de un arma y de capacidad de represión del delito. Lo necesitamos en la calle, no recibiendo denuncias, porque eso lo pueden hacer. Bueno, eso se está haciendo, pero lo tenemos que aumentar, porque 1.300 suena poco frente a los problemas que están derivando. Hoy día aproximadamente tenemos 63.000 carabineros y necesitamos mucha más dotación, pero sobre todo más dotación en la calle y en labores operativas, en labores vinculadas a la persecución del delito. Y yo diría especialmente algo que en el norte de Chile se padece y también mucho en la región metropolitana. El ataque frontal al crimen organizado, a las bandas que hacen del delito un verdadero negocio, el negocio del crimen, ¿sí? Y por el cual nosotros tenemos que atacarlo con mucha capacidad de inteligencia, con mucha coordinación, pero sobre todo con herramientas legales. Si usted me permite, por favor. ¿A dónde? No, quiero ir justamente a eso, a herramientas legales que vayan en el combate del crimen organizado. ¿Qué se propone ahí por parte de la candidatura? Necesitamos, y así lo propone el candidato Harold May Nichols, tenemos que levantar el secreto bancario en casos calificados donde nosotros pesquisemos o creamos a través de instituciones públicas altamente confiables la unidad de análisis financiero. Pero perdón, ¿por qué levantar el secreto bancario? Que es un tema que está en discusión en las candidaturas. Sí. Hay algunos que están a favor, otros que están en contra. Y no dicen no al secreto bancario, dicen no al levantamiento porque no confío, tomo lo último de esta semana de la candidata Matei, que el Servicio de Impuestos Internos tenga un poder absoluto con respecto a las cuentas de las personas. Qué bueno el punto. Lo exagero un poco, pero es para entender también. Pero sí se entiende. Pero va a eso, digamos. Va para allá y es una discusión que se ha presentado. No obviemos la discusión, hagamos lo siguiente. Vamos. Nosotros necesitamos pesquisar y seguir la ruta del dinero y hacer que el crimen organizado se dedica a lo que dé dinero. Es un negocio. Son drogas, son secuestros, son las cosas peores, pero elige delitos rentables. Ese dinero se tiene que usar o se tiene que transferir de algún mecanismo. Cuando existan actividades sospechosas, o el Servicio de Impuestos Internos o la Unidad de Análisis Financiero tiene que tener capacidad de poder pesquisar ese dinero para poder, uno, romper la cadena de beneficios, las transferencias internacionales, hay formas de hacer transferencias, y fundamentalmente desbaratarle el negocio. Hagamos lo siguiente, si existe esa sospecha o existe esa posibilidad del abuso, muy bien, hagamos una indicación. Proponemos hacer una indicación de inmediato por el gobierno y con los partidos de oposición, donde pongamos un delito funcionario para el director de Impuestos Internos o para el director de la UAF, para el que tenga esa facultad, de modo que la no correcta aplicación, es decir, que viole su secreto, sí, que ocupe eso como instrumento, sea también penado. Que sea un disuasivo potente en términos de que no lo haga porque le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal, va a cometer un delito. Ahora, la fiscalización ahí va a ser importante. Por supuesto, y fiscalización cruzada, si usted quiere. Ya. Porque lo que decían otros candidatos, vamos al juez, que al juez podemos ir siempre. Lo que necesitamos es hoy día... Sí, actualmente, recordemos, existe el secreto bancario, pero tiene que haber una autorización de un juez. Así es, pero lo que nosotros necesitamos es pesquisar la ruta del dinero, levantarlo y custodiar un beneficio de todos los chilenos, de los chilenos honestos, que no vayan a ocupar sus datos. Bueno, entonces le creamos un delito funcionario contra la fe pública de aquel que lo haya querido ocupar mal. Eso es algo que para nosotros... Eso por una parte en términos... Ahora hay 155 diputados que tienen el compromiso con sus votantes, sí, para que lo aprueben, y otros están para la reelección. Nosotros esperamos que antes de marzo se dote a esas autoridades de capacidad para intervenir en el crimen organizado. Ahora, otro proyecto de ley que contemple las propuestas del candidato Harold May Nichols. Hay muchas propuestas. Hay muchas, no vamos a alcanzar a todas, digamos. Necesitamos urgentemente mejorar nuestro sistema carcelario y necesitamos mejorar la respuesta en el sistema de concesiones. Hoy día tenemos más... Para la construcción de más cárceles. Para más cárceles, mejores cárceles y con sistemas de segregación. Le cuento, Nicolás, hoy día hay 63.000 internos más o menos en un sistema penal que tiene capacidad para 42.000. Ya tenemos 20.000. Bueno,
la posibilidad de separar, de que no haya contagio criminológico, como dicen, es casi ninguna cuando usted tiene esos niveles de hacinamiento. Entran donde pueden estar. La posibilidad de que no se junten en el patio, de que no coincidan o que no se organicen para cometer nuevos delitos, es baja. Entonces necesitamos urgentemente mejorar el sistema concesional ya. Por dos vías, construcción de nuevos recintos y ampliación de aquellos que tengan capacidad para poder tener más reclusos y tenerlos en régimen segregado especialmente. Hablemos de otro tema Sí. que está dentro de, no es toda, pero evidentemente es un hecho que influye, que es la migración irregular. Cuando habla, por ejemplo, de organizaciones criminales que han llegado del extranjero a ubicarse en Chile. Sí. De la migración irregular. ¿Cómo van a abordar el tema del mayor control fronterizo, leía, Sí. en ese sentido? Varios. No digo que todos los que entren son delincuentes, No, pero no, es por evidente supuesto, que entendemos. hay Hay compromiso. Hay compromiso. Hay compromiso y también de lo que yo le comentaba al principio, que hay delitos violentos que antes en Chile no se cometían. El sicariato era muy escaso, Muy escaso. el secuestro con extorsión ¿Para qué asociado tampoco, y ese tipo de... Y con toda razón nos alerta a la población de que es un tema de alta preocupación. Varias cosas. Tenemos que mejorar la seguridad de nuestras fronteras. Hemos propuesto sistemas electrónicos de detección, hemos propuesto sistemas de drones y sistemas de patrullaje intenso en los pasos fronterizos, particularmente en nuestra frontera norte. Tenemos que mejorar eso activamente. Tenemos que ser capaces de hacer algo que yo creo que es bien positivo y propositivo. El 2018, en abril, y en abril del 2021, se produjeron la regularización más o menos de 250.000 extranjeros que estaban ilegalmente en Chile. Así es. En el gobierno del expresidente. ¿Repetirían esa experiencia? Esa experiencia no la queremos repetir, Ya. pero fundamentalmente queremos saber qué pasó. Tenemos que evaluar, porque postularon más o menos 350.000. Hay 100.000 que no recibieron. Pero cuando un país, en un tema tan importante, toma la decisión de regularizar, tiene que saber dónde están, qué hicieron. ¿Hay compromiso criminal? ¿Hay alguno que esté detenido? Nosotros tenemos que hacer un trabajo exhaustivo sobre los extranjeros, sobre todo los que hayan entrado ilegalmente. Y aquellos que hayan tenido compromiso criminal, hayan cometido delito, tienen que ser expulsados. Ese es el compromiso del candidato Mike Nichols. Sí. Harold ha sido muy claro. Y lo voy a decir quizás algo que los televidentes van a entender mejor. Si miramos nuestra papeleta de 8 candidatos, la inmigración es más o menos evidente. No es un tema migratorio, es un tema criminal. Hay personas que han venido a hacer daño y tienen que irse del país. En esto, Sí. pregunta rápida. Ingreso ilegal, irregular a Chile, ¿delito o falta? Hoy día es una falta Sí. a la ley de inmigración, pero nosotros podemos considerar la hipótesis en una discusión rápida y efectiva de poder penalizar esa actual falta y transformarla Estoy en modificando la ley para que sea un delito. para que tendría que ser Eso está modificado dentro después de una... de la propuesta, digamos, de Carmen. Dentro de nuestras propuestas está evaluar todas las herramientas y si esa herramienta es efectiva. Ah, ya, pero está en es evaluarla. Evaluarla. Todavía no llegan a una conclusión si Todavía- es delito o falta. Evaluarla, hemos visto otras candidaturas que tienen condiciones relativamente parecidas, pero si un delito o la calificación de delito nos permite controlar mejor la frontera, por supuesto que estamos disponibles, abiertos y obtener el consenso parlamentario para aplicarlo como delito. Sobre seguridad se habla de la ausencia del Estado en los barrios. Así es. En los sitios. Y tomando evidentemente lo que es un punto, y me queda un minuto, quiero preguntarle, el compromiso desde el candidato con respecto a actividades recreativas, el deporte, recuperar esos espacios. Me queda un minuto para cerrar el tema. Prevención social. Ya. Tenemos que bajar las causas de la delincuencia y una de las causas más importantes que quería comentar en los barrios, el día de hoy, mientras estamos conversando, hay 50.000 chilenos que no fueron a sus aulas, a sus salas de clase. Eso tenemos que traerlos de nuevo a la sala de clase. Tenemos que mejorar la esquina, el barrio, la cancha y todos los espacios de sociabilidad. Tenemos un compromiso con programas efectivos y eficientes que convoquen el tejido social, de modo que la calle sea un lugar para celebrar, para reunirse Perfecto. y para encontrarse. Creemos que eso se puede hacer y queremos lugares que se está haciendo y en forma efectiva y con buenos resultados. Ernesto Barro, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado en esto. Un gusto. Encantado. Gracias, Nicolás. Muy por bien, la hasta invitación. luego. Hasta luego.